23 de octubre de 2009, Gante, Bélgica. En una de las tranquilas zonas residenciales de la ciudad, al anochecer, desaparece Sophie. Los padres contactan a la policía con retraso, convencidos de que su hija se había demorado cerca. La policía se enfrenta a diario con este tipo de informes y sabe que las primeras horas perdidas pueden costar muy caras. Aquella noche, nadie imaginaba hasta dónde llegaría este caso. La búsqueda duró 2 semanas. Rastrearon patios, parques, obras en construcción, edificios abandonados. Decenas de oficiales y voluntarios revisaron literalmente cada calle. Durante todo ese tiempo, la policía trabajó sin pistas ni testimonios claros de testigos presenciales. 14 días después, empleados del servicio municipal, durante una ronda de rutina, descubren algo que ninguno de ellos esperaba. En uno de los colectores del alcantarillado municipal, a solo unos minutos a pie de la casa de la familia, fue encontrada Sophie. El colector era una instalación técnica cerrada y de difícil acceso. Un extraño no podría haber acabado accidentalmente en un lugar así. La investigación planteó inmediatamente preguntas. ¿Por qué los equipos de búsqueda no lo inspeccionaron antes? ¿Quién y cómo logró entrar allí discretamente y ocultar las huellas de tal manera que durante 2 semanas la policía no pudo detectar nada sospechoso? Todo esto convertía el caso en uno de los asuntos más complejos a los que la policía local se había enfrentado en muchos años. Las cámaras de videovigilancia cercanas, importantes para la investigación, llevaban varios meses sin funcionar. Esta circunstancia dificultó considerablemente el trabajo de la policía. Intentando reconstruir la secuencia de los hechos, los investigadores interrogaron a los residentes locales, pero estos daban respuestas similares y poco informativas. Aquella noche no se había notado nada inusual, ni coches extraños, ni personas sospechosas, ni gritos, ni ruido. Una noche normal en un barrio normal. La única fuente de información fueron testigos ocasionales. Sin embargo, sus testimonios resultaron inútiles para la investigación. Unos vieron a Sophie cerca de la tienda, otros al otro lado de la manzana. Las horas de los testimonios coincidían tanto que la policía supuso los testigos podían haberse equivocado o haber visto a otra persona. No se logró reconstruir una imagen clara. La investigación también señaló un grave error de los padres: la denuncia tardía. En los informes se registraba que las primeras horas se perdieron debido a su excesiva confianza en que no había ocurrido nada malo. Esto complicó enormemente el trabajo de los policías, ya confundidos por los testimonios. Lo primero que hizo la policía fue investigar el círculo social de la familia y los vecinos. La atención se centró en un vecino, un hombre de mediana edad llamado Jean-Pierre. Ya había tenido problemas con la ley. Anteriormente involucrado en pequeños robos, tenía conflictos con otros residentes del barrio. La noche de la desaparición estaba solo en casa y era imposible confirmar su coartada. Los policías revisaron 2 veces su vivienda, coche, llamadas telefónicas y contactos. No encontraron nada sospechoso, pero la falta de una coartada sólida obligó a continuar las investigaciones en su dirección. Paralelamente, la atención se dirigió a un empleado de la escuela, el profesor Marcus van Dijk. Padres de alumnos se habían quejado anteriormente de su comportamiento inapropiado y algunos colegas lo consideraban retraído y extraño, pero la investigación pronto se topó con una coartada sólida. En el momento de la desaparición de Sophie, Marcus estaba en casa con familiares, lo cual fue confirmado por varios testigos independientes. Esta pista fue descartada rápidamente. A pesar de la falta de pruebas directas, los investigadores continuaron investigando a fondo al vecino Jean-Pierre. Su pasado, carácter y la falta de una coartada confirmada parecían a los policías factores serios, capaces de influir en el curso de la investigación. El hombre fue interrogado varias veces, intentando encontrar alguna incoherencia en sus declaraciones.
pero Jean-Pierre repetía las mismas palabras. Por la noche estaba en casa. No salió a ninguna parte. No vio nada sospechoso. El registro de su vivienda y alrededores tampoco arrojó resultados. No se encontraron huellas dactilares, rastros ni ninguna otra prueba. Poco a poco, quedó claro. La policía había llegado a un callejón sin salida. Mantener a Jean-Pierre bajo sospecha era conveniente, pero inútil. Al no tener otras pistas, los investigadores comenzaron a revisar los materiales del caso de nuevo, analizando cada hecho con más atención. Fue entonces cuando, al revisar de nuevo las grabaciones de los interrogatorios a los residentes locales, los investigadores prestaron atención a un testimonio previamente omitido. Una residente anciana de una de las casas vecinas mencionó el comportamiento extraño de otro residente del barrio, a quien la policía aún no había investigado. Era un hombre sin antecedentes penales, que nunca había llamado la atención de los vecinos ni de la investigación. En el informe inicial, no se le dio importancia a su testimonio, pero ahora los policías decidieron investigar esta pista seriamente. El vecino mencionado por la mujer vivía tranquila y discretamente, trabajaba en el servicio municipal local. Participó en las búsquedas iniciales junto con otros voluntarios, lo que descartó por completo las sospechas en las primeras etapas. La verificación de sus declaraciones y su rutina diaria en el momento de la desaparición de Sophie arrojó las primeras rarezas. Supuestamente estaba de turno, pero algunos colegas no recordaban su presencia. La investigación se centró en la nueva información, lo que obligó a la policía a verificar más a fondo las declaraciones de aquel de quien inicialmente nadie había sospechado. Cuando la atención de la policía se centró en la identidad del empleado escolar Marcus Van Dyke, se hizo evidente que la situación con este hombre no era tan simple como parecía al principio. El empleado de la escuela, tranquilo y discreto, que no despertaba sospechas en nadie, resultó inesperadamente tener antecedentes penales. Durante una nueva verificación, la policía descubrió, varios años antes de los hechos descritos, Marcus había sido condenado por posesión de materiales prohibidos. Este descubrimiento cambió por completo la percepción de su figura a los ojos de los investigadores, obligándolos a estudiar con más atención su pasado y su estilo de vida actual. Los detectives comenzaron a estudiar más a fondo la biografía laboral y personal de Marcus Van Dyke. Pronto conocieron detalles que les hicieron dudar seriamente de la estabilidad de su estado mental. Los policías descubrieron que Marcus había estado bajo tratamiento psiquiátrico durante varios años, aunque nunca antes había hablado abiertamente de ello y lo había ocultado a sus colegas. El diagnóstico y los detalles del tratamiento permanecían bajo secreto médico, pero el simple hecho de haber acudido a un especialista indicaba que los problemas psíquicos eran bastante serios. Cuando los investigadores interrogaron nuevamente a sus compañeros de trabajo, surgieron detalles que antes no se consideraban significativos. Los colegas describían a Marcus como una persona que evitaba constantemente el contacto personal. Uno de los empleados recordó un incidente en el que, durante un día normal de trabajo, Marcus se quedó inmóvil de repente en medio del pasillo y permaneció así durante mucho tiempo, mirando a la pared. En aquel momento, se atribuyó a la fatiga o al estrés habitual, pero ahora esa reacción parecía una señal alarmante. Otros colegas también contaron a la policía que Marcus reaccionaba a menudo de forma extraña ante situaciones laborales normales. Podía interrumpir bruscamente una conversación, irse en silencio, o por el contrario, empezar de repente a justificarse nerviosamente en respuesta a preguntas completamente inofensivas. Hasta ese momento, tales episodios se percibían como simples excentricidades, pero en el contexto de la desaparición de Sophie, el comportamiento de Marcus adquiría un significado completamente diferente. La policía estaba cada vez más convencida de que se enfrentaba a una persona con claros signos de inestabilidad psicológica, capaz de realizar acciones cuidadosamente ocultas. Con la nueva información, la policía volvió a llamar a Marcus para interrogarlo.
Durante la conversación, los investigadores hicieron preguntas claras y concretas sobre los sucesos de la noche del 23 de octubre. Van Dyke estaba nervioso, se confundía en sus palabras, se callaba periódicamente, buscando las formulaciones adecuadas durante mucho tiempo. Cuando los detectives le pidieron que nombrara de nuevo a los testigos que pudieran confirmar su coartada, Marcus se vio obligado a admitir: no había testigos. En la conversación anterior, había afirmado con seguridad que aquella noche estaba en casa con familiares, pero ahora, bajo la presión de las preguntas, confesó que había estado completamente solo. La revisión de llamadas y correspondencia tampoco aportó ninguna prueba de su versión. Su coartada, en la que la policía se había basado inicialmente, se desmoronaba ante sus ojos. La policía realizó un registro minucioso de la casa y el despacho de Marcus Van Dyke. Los investigadores revisaron detalladamente sus objetos personales, ordenador, teléfono, todos los documentos y notas. Los especialistas inspeccionaron todo el lugar, esperando encontrar algo que pudiera relacionarlo con la desaparición de Sophie. Sin embargo, a pesar del intenso trabajo, no se encontró ninguna prueba directa. Todos los objetos revisados fueron examinados cuidadosamente por los criminalistas, pero no se detectó nada sospechoso que indicara una conexión directa de Marcus con el suceso. Quedaba claro que, posiblemente, la policía se dirigía de nuevo en la dirección equivocada. El comportamiento de Marcus era extraño, claramente ocultaba algo, pero la investigación no podía obtener pruebas directas de su implicación. La falta de pruebas claras obligaba a los investigadores a reconsiderar la situación. Cuando la policía ya estaba dispuesta a dejar de nuevo a Marcus en segundo plano en la investigación, aparecieron testimonios inesperados de otro testigo. Durante un interrogatorio adicional, un testigo ocular casual recordó y declaró con seguridad que había visto a Sophie el día antes de su desaparición en compañía de un hombre desconocido. El encuentro tuvo lugar lejos de la escuela, en las afueras del barrio, donde Sophie no solía ir. El hombre no se parecía a ninguno de los que la policía había investigado hasta el momento. Los investigadores comprendieron que esta circunstancia pasada por alto anteriormente podría ser la clave para resolver el misterio. Se hizo evidente: habría que ampliar drásticamente el círculo de búsqueda. Tras el testimonio del nuevo testigo, la policía decidió ampliar significativamente el alcance de la investigación. Ahora, la atención de la investigación se centró en la familia de Sophie. Inicialmente, la familia parecía a los policías absolutamente normal, sin despertar ninguna sospecha. Sin embargo, cuanto más profundizaba la investigación en las conexiones y el entorno de los padres, más preguntas surgían. Los policías comenzaron a notar contradicciones en las palabras de los padres, que antes habían pasado desapercibidas. Parecía que la familia ocultaba deliberadamente algo importante que podría haber ayudado en la investigación de la desaparición de Sophie. En un interrogatorio posterior y más riguroso, los padres de Sophie se vieron obligados a admitir circunstancias previamente ocultadas. Resultó que la familia llevaba mucho tiempo viviendo en medio de graves conflictos internos, cuidadosamente ocultos a los demás. Los conflictos estaban relacionados con serios problemas financieros, sobre los cuales el padre de familia, Patrick, guardó silencio hasta el último momento. Durante los interrogatorios, conocidos cercanos y vecinos comenzaron a contar que habían oído repetidas discusiones de los padres de Sophie, aunque anteriormente la familia había negado enérgicamente la existencia de cualquier conflicto. La policía logró averiguar que los problemas financieros de Patrick eran mucho más serios de lo que parecía al principio. Tenía una gran deuda con personas cuya reputación no inspiraba confianza. La deuda era tan grave que se conocía en un círculo limitado de conocidos. Patrick intentaba ocultar estos hechos al máximo, no solo a los demás, sino también a su propia esposa. Sin embargo, en la familia ocurrían regularmente conflictos precisamente por problemas de dinero. Como resultado de las verificaciones, la policía confirmó que en los últimos meses antes de la desaparición de Sophie,
El padre de familia se había involucrado varias veces en situaciones conflictivas con personas relacionadas con transacciones financieras dudosas. Estas personas, aunque no eran figuras criminales importantes, representaban claramente una cierta amenaza. Surgió en la investigación la hipótesis de que las circunstancias relacionadas con la deuda de Patrick podrían tener relación con lo sucedido. Los policías llamaron a los padres de Sophie para un nuevo interrogatorio. Ahora la conversación fue más dura, más directa que antes. Los detectives presentaron a la familia hechos de los que no habían hablado anteriormente, y los padres se vieron obligados a admitir lo que habían ocultado. La madre de Sophie confesó que sabía de los problemas financieros de su esposo y de sus deudas, aunque inicialmente lo negó, temiendo que la investigación tomara sus problemas familiares como la causa de la desaparición de su hija. Patrick, bajo la presión de los detectives, contó que en las últimas semanas había sido amenazado regularmente por acreedores que exigían la devolución urgente de una gran suma de dinero. Admitió que efectivamente había tenido conversaciones conflictivas con personas dudosas, pero negó rotundamente que esto pudiera estar relacionado con la desaparición de su hija. A pesar de esto, los investigadores vieron con sospecha que los padres ocultaran hechos tan significativos que podrían haber influido en el curso de la investigación. Esta confesión minó considerablemente la confianza de la policía en la familia. Surgió la suposición en la investigación de que los testimonios iniciales de los padres podrían haber sido deliberadamente distorsionados o incompletos para ocultar los verdaderos motivos de lo ocurrido. Ahora, la policía tenía motivos para creer que los problemas familiares de Patrick podrían haber provocado el incidente con su hija. Basándose en las nuevas circunstancias, la policía comenzó a investigar activamente la hipótesis de una venganza contra la familia mediante el secuestro de un ser querido. Durante varios días, operativos y criminalistas entrevistaron a aquellos relacionados con las deudas financieras del padre. Revisaron registros de llamadas telefónicas, estudiaron los contactos de Patrick de los últimos meses, intentando encontrar posibles amenazas o indicios ocultos de tales acciones. Sin embargo, a pesar de la detallada verificación de cada contacto, de cada persona implicada en los asuntos financieros del padre de Sophie, no se encontró nada sospechoso. Ninguno de los posibles sospechosos tenía motivos evidentes para cometer un crimen contra la familia. La mayoría de aquellos a quienes el padre debía dinero solo tenían reclamaciones financieras y no iban más allá de amenazas o declaraciones agresivas. La investigación volvía a estancarse, perdiendo tiempo y recursos en verificaciones infructuosas de la hipótesis de venganza familiar. En el momento en que la policía ya se disponía a descartar la versión de los conflictos familiares, se presentó en la comisaría otro testigo presencial. Esta persona informó que la noche anterior a la desaparición de Sophie, había visto a un hombre muy parecido a aquel desconocido del que había hablado el testigo anterior. El hombre fue visto muy cerca del lugar donde más tarde se encontró a Sophie. El testigo describió su comportamiento como sospechoso, aunque en ese momento no le dio mucha importancia. El testimonio de este testigo cambió por completo el curso de la investigación. La investigación se dio cuenta de que, posiblemente, la versión del conflicto familiar y las deudas financieras no estaba relacionada en absoluto con el motivo real del crimen. Ahora quedaba claro que en lo sucedido podría estar implicada una persona que hasta entonces había permanecido completamente fuera del radar de la policía. El testimonio del nuevo testigo cambió definitivamente la dirección de la búsqueda. Los investigadores identificaron al hombre visto la noche de la desaparición de Sophie cerca del lugar donde posteriormente fue encontrada. Resultó ser un residente local en quien ningún policía había pensado antes. El hombre vivía a pocos minutos a pie de la familia, en una casa discreta al final de la calle. Hasta entonces no había entrado en el campo de visión de los investigadores. No tenía antecedentes penales y no destacaba entre los vecinos. Pero ahora era su figura la que estaba en el centro de la investigación. Tras interrogar más a fondo a los vecinos, la investigación descubrió muchos detalles que alertaron incluso a los operativos experimentados.
Resultó que el hombre llevaba mucho tiempo visitando sensaciones extrañas entre los residentes del barrio. Nadie podía recordar su nombre de inmediato, pero muchos señalaron que lo veían a menudo en la calle a altas horas de la noche. Una de las vecinas afirmó que lo veía regularmente caminar por la calle, hablando en voz baja consigo mismo, a veces deteniéndose bruscamente y mirando fijamente a un punto durante mucho tiempo, sin reaccionar a su entorno. Otros vecinos confirmaron las palabras de la mujer. El hombre nunca había mostrado agresividad, pero evitaba cuidadosamente cualquier contacto con los demás. Cuando alguien intentaba entablar conversación con él, simplemente pasaba de largo en silencio, sin reaccionar a preguntas ni saludos. Su retraimiento era percibido por los demás como una simple característica de su personalidad, nada más. Sin embargo, ahora, después de la desaparición de Sophie, este comportamiento parecía más sospechoso que nunca. Los operativos decidieron interrogar de inmediato al nuevo sospechoso. El hombre abrió la puerta a la policía con calma, sin sorprenderse por la visita. Durante el primer interrogatorio, parecía completamente imperturbable. Respondía a las preguntas de forma breve y segura. Afirmó que la noche del 23 de octubre había estado en casa, no había salido y no había oído nada inusual. Sin embargo, los detectives notaron que al pedirle que precisara los detalles, el hombre comenzó a ponerse nervioso, a confundir las horas, a dar diferentes versiones de lo que había hecho la noche de la desaparición de Sophie. Estas inconsistencias hicieron dudar a los policías de la veracidad de sus palabras. El hombre claramente ocultaba algo o intentaba desviar la investigación, pero los investigadores no podían entender los motivos de tal mentira. Ante preguntas directas sobre por qué daba falso testimonio, el hombre se encerraba en sí mismo y se negaba a hablar. La investigación se convenció de una cosa: este hombre claramente sabía más de lo que decía. Sin embargo, verificaciones posteriores revelaron otro detalle inesperado. La policía identificó al testigo que primero había señalado a este sospechoso. Al verificar, resultó que el testigo también tenía un pasado complicado y había estado repetidamente en el punto de mira de la policía por delitos menores y estafas. La investigación tuvo motivos para suponer que el testigo podría haber dirigido deliberadamente a la policía hacia otra persona para desviar la atención de sus propios problemas con la ley. Esto obligó a la policía a suspender temporalmente la presión sobre el nuevo sospechoso y a reexaminar la identidad del testigo. Durante varios días, los investigadores dedicaron tiempo a verificar todas las conexiones del testigo, comprobando la posibilidad de engaño deliberado o provocación hacia la investigación. A pesar de los esfuerzos invertidos, no se encontraron pruebas concretas de un intento de engañar a la policía. La pista falsa, surgida debido a los problemas pasados del testigo, solo complicó la investigación y volvió a confundir el panorama de lo sucedido. Mientras tanto, otro grupo de operativos continuó verificando la biografía del nuevo sospechoso. Al estudiar los datos médicos del hombre, la policía descubrió que durante muchos años había estado bajo observación psiquiátrica por graves problemas de salud mental. Los informes médicos mostraban que su estado se había deteriorado bruscamente poco antes de la desaparición de Sophie. Este hecho se volvió extremadamente alarmante para los investigadores, ya que anteriormente tales circunstancias no se habían tenido en cuenta en absoluto. El hombre se encontraba en un estado psicológico grave y nadie a su alrededor le prestaba atención. Los policías volvieron a consultar a un experto psiquiatra para entender hasta qué punto el estado del sospechoso podía estar relacionado con el incidente. El especialista confirmó las sospechas. Una persona en tal estado podría realizar acciones completamente fuera del marco del comportamiento normal y no ser consciente de sus consecuencias. Ahora, la policía se enfrentaba nuevamente a la cuestión de la implicación del hombre, que antes parecía completamente inofensivo, en la desaparición de Sophie. Tras largos meses de investigación, la policía finalmente logró descubrir quién estaba detrás de la desaparición de Sophie. El culpable resultó ser un residente local de 37 años,
un hombre que vivía en una pequeña casa en las afueras del mismo barrio, a solo unos cientos de metros de la familia de la víctima. Nadie entre sus conocidos, vecinos o colegas sospechaba que fuera agresivo o tuviera un comportamiento peligroso. Para todos los que lo rodeaban, era simplemente un hombre tranquilo, prácticamente inadvertido, que llevaba una vida ordinaria y sin particularidades. Sin embargo, fue precisamente este hombre quien se encontró en el centro de los acontecimientos que conmocionaron a toda la ciudad. En la etapa final de la investigación, el hombre confesó plenamente su culpabilidad, describiendo detalladamente sus acciones aquella noche. La confirmación de sus palabras fue encontrada por expertos y criminalistas como resultado de verificaciones detalladas y peritajes oficiales. La investigación estableció que el crimen no había sido planeado de antemano. El hombre no acechó a Sophie, no se preparó específicamente para este acto. Todo sucedió de manera completamente repentina, impulsiva y caótica. Aquella noche, salió de casa sin un propósito definido. Los investigadores, basándose en el testimonio del hombre y los resultados de los peritajes, pudieron reconstruir su ruta casi por completo. Vagaba por las calles, sumido en sus pensamientos, sin planear nada concreto. Cuando se encontró casualmente con Sophie, se produjo una reacción impulsiva que los especialistas posteriormente calificaron como un brote psicótico repentino. Él mismo, más tarde, no pudo explicar por qué hizo lo que hizo, afirmando que actuó automáticamente, sin ser consciente de las consecuencias de sus actos. El peritaje confirmó que el hombre padecía efectivamente una grave enfermedad mental, cuya agudización ocurrió precisamente aquella noche. El estado del acusado fue declarado crítico y peligroso para los demás. No intentó ocultar detalles a la investigación después de confesar. Solo enfatizó que no se controló en ese momento y no recordaba muchos detalles. Los documentos oficiales del peritaje médico confirmaron plenamente sus palabras. El comportamiento del sospechoso no fue consciente. Fue el resultado de un trastorno psíquico que se agudizó bruscamente en el contexto de una difícil situación vital. Sin embargo, lo que más impresionó a la policía fue cómo el hombre pudo ocultar su implicación durante un periodo tan largo. Después de cometer el acto, regresó tranquilamente a casa, continuó llevando una vida absolutamente normal, sin mostrar ningún signo de ansiedad o miedo. En el trabajo, nadie notó el más mínimo cambio en su comportamiento. Los vecinos admitieron más tarde que no podían creer que una persona tan tranquila y discreta pudiera haber cometido un crimen tan terrible. Los agentes del orden pasaron varias decenas de horas estudiando las grabaciones de las cámaras de vigilancia en otras zonas para confirmar el testimonio del sospechoso sobre su ruta aquella noche. Evitó cuidadosamente las rutas donde podría haber testigos moviéndose a través de patios y callejones poco transitados. Los operativos reconocieron que fue precisamente la ausencia de antecedentes penales y su apariencia discreta los factores clave que le permitieron permanecer fuera del radar de la investigación durante tanto tiempo. Su habilidad para llevar una vida normal después de lo cometido sorprendió incluso a los detectives experimentados. El tribunal, basándose en todas las pruebas obtenidas y en las conclusiones del peritaje médico, declaró culpable al acusado. Pero teniendo en cuenta su grave enfermedad mental, el hombre no fue enviado a prisión, sino a tratamiento psiquiátrico de por vida en una institución cerrada de alta seguridad. Para la familia de Sophie, esta decisión judicial no fue un consuelo. Los padres se encontraron en una situación de completa incertidumbre y desesperanza. A pesar de que el culpable fue identificado y castigado, la familia nunca obtuvo respuestas a las preguntas más dolorosas para ellos. ¿Por qué le sucedió esto precisamente a su ser querido? ¿Por qué fue Sophie quien se cruzó en el camino de un hombre del que nadie podría haber sospechado un crimen semejante? Los investigadores, criminalistas y psicólogos que llevaron este caso no pudieron dar a los padres respuestas claras capaces de aliviar de alguna manera su dolor. Los crímenes reales rara vez terminan con respuestas claras.
y la justicia a veces resulta ser formal y poco consoladora. Esta historia quedó para siempre en la memoria de los ciudadanos como un recordatorio de que detrás de la calma aparente y la cotidianidad habitual puede esconderse una amenaza de la que nadie sospecha. Cuando Emily Harris fue encontrada en la noche del 25 de abril en el borde de la carretera en el condado de Ellis, estado de Kansas, policías y médicos no podían creer que ella hubiera podido recorrer tal distancia por sí misma. Fue descubierta por granjeros locales casi 3 horas después de su desaparición. A la pregunta del investigador sobre cómo llegó a la carretera, la niña respondió en voz baja: «Quiero ir a casa». «¿Dónde está mi mamá?». ¿Qué sucedió exactamente en esas 3 horas? ¿Y quién estaba detrás de esta impactante desaparición se convirtió en el principal misterio de uno de los casos más sonados del condado de Ellis? Condado de Ellis, estado de Kansas. Un lugar tranquilo con campos hasta el horizonte y pequeñas granjas dispersas a lo largo de viejos caminos de tierra. La vida aquí fluye lenta y predeciblemente. Casi no hay rostros extraños, y la noticia de la desaparición de Emily Harris parecía imposible aquí. El día 25 de abril de 2014 amaneció nublado y fresco. Por la mañana hubo una fuerte tormenta que dañó las líneas eléctricas y parte del condado se quedó sin luz. A las 15:55, como de costumbre, el autobús escolar se detuvo en la vieja intersección. La última en bajar fue Emily Harris, hija de los granjeros locales John y Lisa Harris. Hasta su casa tenía poco más de 1 kilómetro por un camino recto. Un camino familiar que toma unos 15 minutos. Pero ese día Emily no llegó a casa. Su desaparición marcó el inicio de una investigación que revelaría hechos inesperados y alarmantes. La policía reaccionó rápidamente. Media hora después de la alarmante llamada de Lisa Harris, ya había oficiales en la intersección, pero inmediatamente comenzaron las dificultades. La cámara de vigilancia, la única en este tramo de carretera, no funcionaba desde la mañana. La tormenta matutina había cortado la energía y la batería de respaldo no se activó. Sin la grabación, la policía se quedó sin una idea clara de lo que sucedió en la carretera después de que el autobús se marchara. Los primeros testimonios de testigos aparecieron a las 16:12. 2 granjeros vecinos, independientemente uno del otro, escucharon pasar un automóvil con un motor inusualmente ronco. Pero en la descripción del vehículo sus palabras no coincidieron. El primero lo describió como un todoterreno verde oscuro, sucio, con carrocería alta. El segundo estaba seguro de que era una camioneta vieja, más bien negra u oscura, que iba demasiado rápido para una carretera local. Los policías comenzaron a inspeccionar el área. A unos 200 metros del lugar donde vieron a Emily por última vez, el detective James Crane notó una huella solitaria de neumático. La fotografió y llamó a los expertos criminalistas. Unos minutos después comenzó a llover nuevamente. Conscientes de la amenaza de perder la evidencia, los policías cubrieron la huella con una película plástica, asegurándola con piedras. Pero la lluvia se intensificó y, a pesar de sus esfuerzos, el agua erosionó parcialmente la tierra alrededor de la huella. Los expertos llegaron rápidamente, pero ya no pudieron obtener una impresión completa. La fotografía tomada por el detective Crane quedó como la única imagen útil de la huella del vehículo involucrado en la desaparición de Emily. Las primeras sospechas de la policía recayeron sobre el conductor del autobús escolar, Mark Larson, de 57 años. Larson fue el último adulto que vio a Emily. Durante el interrogatorio explicó con calma que notó cómo se le cayó de las manos su amada navaja rosa cuando ella se dio la vuelta para despedirse, pero no le prestó atención y se marchó. Mark hablaba directa y confiadamente, pero los policías notaron que estaba nervioso, repitiendo constantemente las mismas palabras. A pesar de las dudas, la coartada de Larson fue confirmada por sus colegas y grabaciones de otras cámaras en la ruta. Sin embargo, quedaron preguntas sobre él. El segundo sospechoso fue el granjero Byron Cole, vecino de los Harris, conocido por su carácter reservado. En el intervalo de 16 a 16:30, era el único que estaba en la calle cerca de su granja.
Cole afirmó que durante ese tiempo estaba disparando a coyotes. Revisaron el arma de inmediato, pero no encontraron nada sospechoso. Sin embargo, nadie podía confirmar sus palabras, ya que el granjero vivía solo y no había testigos. Los detectives inspeccionaron su casa y automóvil, pero no encontraron evidencia que indicara su implicación. La policía no podía avanzar más. A las 18, la policía realizó una inspección adicional del autobús en el que viajaba Emily. En el compartimento de equipaje encontraron su navaja rosa. No tenía huellas dactilares del conductor u otras personas extrañas, solo las de Emily. Larson seguía insistiendo en que vio cómo el cuchillo se cayó de la mano de la niña cerca de la salida. No podía explicar cómo llegó al maletero, pero tras una breve verificación, se descubrió que Emily ya había perdido esta navaja varias veces y sus padres lo confirmaron a la investigación. Esta pista resultó ser falsa, aunque algunas preguntas al conductor del autobús quedaron sin respuesta. A las 18:50, casi 3 horas después de la desaparición de Emily, los esposos Hunter regresaban por la carretera desde un pueblo vecino. Ya casi estaba oscuro, la visibilidad era mala, la carretera apenas iluminada por los faros del viejo Ford. Inesperadamente vieron una figura en el arcén. Al principio pensaron que era un animal atropellado, pero cuando se acercaron se dieron cuenta. Era una persona. Era Emily Harris. La pareja se detuvo rápidamente. Emily estaba sucia, con rasguños en la cara, la ropa rasgada. La niña respiraba con dificultad y temblaba de frío y shock. Los Hunter la envolvieron en una vieja manta y la llevaron inmediatamente al hospital del condado de Ellis. Todo el tiempo en el coche, Emily repetía en voz baja, apenas audible: «Quiero ir a casa. ¿Dónde está mi mamá?». Los policías llegaron al hospital tras los Hunter. El detective James Crane entró cautelosamente en la habitación, donde la enfermera ya había terminado de proporcionar los primeros auxilios. Acercándose, Crane preguntó suavemente: «Emily, ¿puedes decir cómo llegaste a la carretera?». La niña lo miró con ojos cansados y asustados y susurró de nuevo en voz baja, casi sin abrir los labios: «Quiero ir a casa. ¿Dónde está mi mamá?». Esta fue la única respuesta que pudo obtener la policía esa noche. ¿Qué sucedió exactamente durante esas 3 horas seguía siendo un misterio por resolver? Después de que Emily fuera encontrada y llevada al hospital, la investigación pasó a otra fase. La investigación comenzó a examinar el círculo de personas que podrían haber estado relacionadas con su desaparición. El primero en quien el detective James Crane centró su atención fue el conductor del autobús escolar, Mark Larson. La policía no tenía intención de precipitar los acontecimientos. Necesitaban una respuesta fiable a la pregunta de si Larson podría tener alguna relación con lo sucedido. En primer lugar, se verificaron sus palabras y acciones de ese día. Al verificar la ruta por la que Larson transportaba diariamente a los estudiantes, el detective Crane notó un hecho inusual. La hoja de ruta, que el propio conductor completa, tenía una extraña brecha temporal. Entre 2 paradas se formó una pausa de 12 minutos, que no encajaba en el horario habitual del autobús. Esta brecha inmediatamente despertó una mayor atención de la investigación. Normalmente, Larson seguía estrictamente la ruta. El horario de su autobús estaba programado literalmente minuto a minuto, y las paradas en cada punto eran registradas automáticamente por el rastreador GPS incorporado. Pero ese día, 25 de abril, todo resultó diferente. El detective Crane solicitó los datos del navegador GPS instalado en el motor del autobús. El análisis mostró que el vehículo efectivamente permaneció detenido cerca de un terreno baldío durante casi 12 minutos. El terreno baldío estaba a mitad de camino entre las 2 últimas paradas de la ruta y lejos de casas habitadas. Este lugar era bien conocido por los residentes locales. Raramente alguien aparecía allí, excepto quizás los granjeros que a veces tiraban allí maquinaria vieja y basura. La policía comenzó a verificar al propio Larson con más detalle. Se estudió su biografía profesional y su expediente personal. Pronto se descubrió que un año antes del incidente, el conductor había tenido un incidente que terminó con una sanción disciplinaria. Larson
había excedido seriamente el límite de velocidad en las inmediaciones de una escuela primaria del condado de Ellis, lo que casi provocó graves consecuencias. En ese momento, el conductor lo explicó diciendo que supuestamente tenía prisa debido a circunstancias familiares. El caso quedó documentado y permaneció en su expediente personal. Estos detalles no hacían a Mark automáticamente culpable, pero la policía tomaba nota de cada detalle, tratando de construir un cuadro objetivo. El detective Crane tenía motivos para invitar a Larson nuevamente a un interrogatorio, esta vez más largo y serio. Quería obtener una explicación para ese descanso de 12 minutos. Cuando el detective preguntó directamente a Mark por qué el autobús se detuvo junto al terreno baldío, Larson respondió de manera segura y clara. Informó que se detuvo porque sintió una fuerte vibración en el volante y se vio obligado a revisar las ruedas. Al descubrir que la rueda trasera estaba pinchada, Mark afirmó que la había reemplazado él mismo. Cuando se le pidió que presentara una orden de servicio o al menos una descripción de lo sucedido, Larson respondió que hizo todo por sí mismo, sin llamar a mecánicos, y que no se había completado ningún documento. Crane señaló que cambiar una rueda de autobús no es tarea fácil. Requiere un esfuerzo y tiempo considerables, especialmente para una sola persona. Pero al inspeccionar el autobús, la policía no encontró ningún indicio de un reemplazo reciente o rastros frescos de suciedad en la rueda de repuesto o en las herramientas. Los detectives se encontraron nuevamente ante contradicciones en el testimonio del conductor. Sin embargo, Larson no cambió su versión. Miraba con confianza a los ojos del investigador, claramente entendiendo que no había evidencia irrefutable contra sus palabras. Mientras tanto, la policía volvió a inspeccionar cuidadosamente el autobús donde anteriormente se había encontrado el cuchillo de Emily. Esta vez, los criminalistas examinaron minuciosamente el compartimento de equipaje. Entre otras micropartículas y fibras, se encontró un cabello femenino de aproximadamente 20 centímetros de largo. Lo colocaron cuidadosamente en una bolsa hermética y lo enviaron al laboratorio forense para análisis de ADN mitocondrial. El resultado del análisis apareció al día siguiente y se convirtió en una nueva decepción para la investigación. El cabello no pertenecía a Emily. Además, no coincidía con nadie de su familia o círculo cercano. La investigación volvió a chocar contra otra pared. Esta pista falsa solo complicó la situación, tomando varias horas valiosas. El detective James Crane estaba claramente frustrado porque la investigación avanzaba más lentamente de lo deseado. Todavía no había pruebas reales contra Larson, mientras que las sospechas aumentaban. Tarde en la noche de ese mismo día, después de un interrogatorio de varias horas y un minucioso examen del autobús, Larson apareció inesperadamente en la comisaría. El conductor parecía cansado e irritado, pero su comportamiento seguía siendo seguro. Sin esperar preguntas, le dijo al detective Crane que entendía la tensión de la situación y estaba listo para cooperar plenamente con la investigación. Él mismo ofreció a la policía inspeccionar y examinar su vehículo personal, una camioneta Chevrolet plateada, que normalmente conducía fuera del trabajo. Los policías se dirigieron inmediatamente al estacionamiento detrás de la comisaría, donde estaba aparcado el vehículo personal de Larson. La camioneta era, efectivamente, plateada, bien cuidada, evidentemente lavada regularmente. La carrocería estaba limpia, casi sin rastros de suciedad o arañazos. El vehículo no coincidía con la descripción dada por los vecinos en el momento de la desaparición de Emily, pero la policía decidió examinarlo minuciosamente, esperando encontrar al menos mínimas pistas que vincularan a Mark con la desaparición. A pesar de que Larson proporcionó voluntariamente el vehículo, su estatus de sospechoso permaneció sin cambios. Para la policía, esto parecía más un intento de confirmar su propia inocencia. Sin embargo, cuanto más se esforzaba Larson por demostrar su no implicación, más sospechoso se volvía a ojos de la policía. Y mientras los expertos comenzaban a examinar el automóvil, el detective Crane entendía. Hasta ahora, todos los hechos contra Mark Larson no eran más que una cadena de extrañas coincidencias, pero tampoco podía ignorarlos. El rompecabezas apenas comenzaba a armarse. Después de la investigación de Mark Larson,
Los detectives continuaron buscando pistas que pudieran llevar a la verdad sobre lo sucedido con Emily. Ahora la atención de los investigadores se volvió hacia otro elemento importante de la investigación: la familia Harris. El detective Crane sabía desde hace tiempo que en casos similares, los secretos a menudo se esconden precisamente detrás de las puertas de casas que parecen comunes y sin nada destacable. La familia Harris había vivido aquí por generaciones. Eran personas respetadas. Pero, a pesar de la estabilidad exterior, en los asuntos personales de esta familia había lugar para problemas serios. Los policías, al estudiar documentos y el historial financiero de la familia, tropezaron con un detalle extraño que de inmediato los hizo estar alerta. La granja de los Harris se encontraba en una difícil situación financiera. Los extractos bancarios mostraban una deuda significativa: $143,000. Para una pequeña granja en el condado de Ellis, tal deuda era catastrófica. Los pagos atrasados se registraban regularmente durante los últimos 6 meses y el asunto se movía gradualmente hacia la bancarrota. Los padres de Emily, David y Lisa Harris no le contaron a nadie sobre estas dificultades. Para la investigación, esto se convirtió en una señal importante. El dinero a menudo se convierte en motivo de delitos donde las víctimas resultan ser personas cercanas. Y en este caso apareció por primera vez un motivo financiero claro, aunque indirecto. Pronto la policía recibió confirmación de que los problemas de la familia eran más profundos de lo que parecía. Resultó que aproximadamente un mes antes de la desaparición de Emily, su padre, David Harris, había formalizado una póliza de seguro para ella. El monto del seguro era de $250,000, superando significativamente la deuda total de la familia. Tales acuerdos de seguro generalmente alertan a los investigadores, especialmente cuando se trata de sumas importantes y formalización del documento poco antes del incidente. El detective Crane se reunió inmediatamente con un representante de la compañía de seguros para aclarar todos los detalles. El asegurador confirmó: esta póliza era la primera y única póliza de este tipo para los miembros de la familia Harris. Nadie había asegurado previamente las vidas de sus seres queridos, y la suma asegurada parecía inexplicablemente grande para agricultores con tales problemas financieros. La situación se volvía más complicada, y las sospechas de los investigadores solo se intensificaban. Para aclarar la situación, el detective Crane llamó a interrogatorio a Lisa Harris, la madre de Emily. Lisa parecía deprimida y evidentemente confundida después de lo ocurrido, pero estaba dispuesta a cooperar y respondía a todas las preguntas de la policía. Cuando el detective le mostró el formulario para formalizar la póliza de seguro, Lisa parecía sorprendida y claramente desconcertada. Declaró que no sabía nada sobre tal seguro y no participó en su formalización. Sin embargo, cuando Crane señaló la firma en el documento, Lisa guardó silencio durante varios segundos. La firma en el formulario era suya. Lisa repetía una y otra vez que no recordaba el momento en que firmó este documento. Supuso que David podría habérselo dado entre otros papeles de la granja, sin explicar los detalles. Pero no tenía pruebas seguras de esta afirmación. Sin embargo, Lisa Harris afirmó firmemente que no tenía idea de las intenciones de seguro de su marido. Le juró al detective que nunca habría accedido conscientemente a tal acuerdo. El testimonio de Lisa parecía sincero, pero los detectives no podían confiar completamente en sus palabras, considerando lo conveniente que sería para ella negar conocimiento de los planes financieros de su marido. El motivo financiero en este caso parecía cada vez más convincente. Los investigadores comenzaron a considerar seriamente la versión de un incidente simulado para obtener el pago del seguro. Tales casos no eran raros incluso en lugares tranquilos como Ellis, especialmente cuando se trataba de sumas significativas. La policía verificó llamadas telefónicas, mensajes y contactos personales de los padres de Emily durante los últimos meses. Los detectives buscaban cualquier indicio de preparación para tal escenificación. Sin embargo, las comprobaciones de teléfonos, computadoras y otros dispositivos no revelaron nada sospechoso. No se encontró ninguna correspondencia, ninguna búsqueda de información que pudiera indicar un intento de organizar una desaparición falsa. Esta versión se convirtió en otra pista falsa que la investigación se vio obligada a abandonar.
A pesar de los problemas financieros de los Harris y el seguro sospechoso, no había pruebas directas contra los padres de Emily. Los detectives tuvieron que admitir que el motivo financiero seguía siendo solo una sospecha, no un hecho establecido. La investigación volvió a girar hacia el hospital, donde el estado de Emily finalmente mejoró lo suficiente como para que pudiera hablar con los detectives. En la habitación, la niña parecía debilitada, pero ya respondía clara y conscientemente. Cuando el detective Crane le preguntó cuidadosamente si había visto a algún familiar o conocido en el momento en que se encontraba en el terreno baldío, Emily respondió sin vacilación: «No había nadie de los nuestros allí. No vi a nadie. Estaba sola». El detective le preguntó de nuevo, especificando si podría haber olvidado o confundido algo. Emily negó con la cabeza y repitió que cerca del lugar donde se encontraba, definitivamente no había nadie de su familia. Las palabras de Emily complicaron aún más el panorama de la investigación. Por un lado, la niña negaba completamente la participación de la familia en lo sucedido. Por otro lado, la sospechosa situación financiera de la familia Harris seguía siendo un motivo evidente. Los investigadores tuvieron que admitir que nuevamente se encontraban ante un muro, tras el cual podrían esconderse las respuestas más inesperadas. Después de que el informe de laboratorio confirmara la compra de cloroformo a nombre del vecino de los Harris, la investigación se centró firmemente en la persona del granjero local, Byron Cole. Para el condado de Ellis, Cole era una persona habitual. 71 años. Había vivido toda su vida en estos lugares. Se ocupaba tranquilamente de su pequeña granja. Rara vez se comunicaba con los vecinos. No había sido notado en conflictos o historias criminales, pero ahora sobre su tranquila vida se extendía un claro rastro de sospechas. Temprano en la mañana, varias horas después de recibir el informe de laboratorio, el detective James Crane, junto con 2 ayudantes, se dirigió a la granja de Cole. Necesitaban hablar con él y aclarar la situación. Desde los primeros minutos de conversación con la policía, Byron Cole tranquilamente confirmó el hecho de la compra de cloroformo. Ni siquiera intentó negar lo obvio. Pero cuando le preguntaron por qué necesitaba esta sustancia, el granjero respondió con confianza que la usaba exclusivamente para la anestesia de terneros durante procedimientos veterinarios. Parecía completamente seguro de sus palabras. Hablaba breve y convincentemente. Sin embargo, después de la visita del detective Crane al veterinario local, el panorama cambió drásticamente. El veterinario declaró categóricamente que el cloroformo no se ha utilizado en su campo durante muchos años, ya que se considera obsoleto y peligroso para los animales. Todos los procedimientos necesarios los realizaba el veterinario mismo, y nunca había aconsejado a Cole u otros granjeros usar tales sustancias. El testimonio del veterinario contrastaba fuertemente con la versión propuesta por Cole, poniendo sus palabras bajo serias dudas. La policía profundizó en el estudio de la vida cotidiana del granjero Cole. Entre sus pertenencias personales y registros descubrieron una especie de diario, un registro de disparos. Cole era conocido por su hábito de anotar el tiempo y los resultados de los disparos contra coyotes u otros depredadores que periódicamente entraban en las tierras de la granja. Lo más interesante es que en la fecha de la desaparición de Emily Harris, el 25 de abril, en el diario estaban marcados 2 disparos solitarios, a las 16:30 y 16:35. Estos registros coincidían completamente con su testimonio inicial, dado en las primeras horas después de la desaparición de la niña. A primera vista, esto confirmaba sus palabras, pero los investigadores decidieron verificar más a fondo y enviaron el arma de Cole a un detallado examen forense. Las sospechas se intensificaron aún más cuando resultó que el rifle había sido cuidadosamente limpiado poco después de la desaparición de Emily. Normalmente los granjeros limpiaban sus armas al final de la semana o después de varios días de uso, pero nunca inmediatamente después de un par de disparos contra coyotes. Crane volvió a llamar a Byron Cole para una conversación. El granjero parecía ligeramente irritado por la repetida llamada, pero se mantuvo tranquilo y seguía insistiendo firmemente en su versión de los eventos. Describió en detalle cómo exactamente vio al coyote cerca de la granja, cómo tomó el rifle, apuntó y disparó.
Para verificar sus palabras, los policías volvieron a la granja e inspeccionaron cuidadosamente el área. Y efectivamente, en la tierra en el lugar indicado por Cole, encontraron rastros que confirmaban que balas del mismo calibre que las del granjero habían impactado recientemente en el suelo. En esta etapa, las palabras de Cole parecían creíbles y estaban respaldadas por evidencia física. Sin embargo, el detective Crane notó una peculiaridad. Encontraron las balas en la tierra, pero no había casquillos en el área. Cole afirmaba que había disparado exactamente desde ese lugar, y si eso fuera cierto, los casquillos definitivamente habrían quedado en el suelo. En respuesta a una pregunta directa, Cole declaró con confianza que siempre recoge los casquillos y los desecha por separado para no ensuciar su propiedad. Los investigadores continuaron inspeccionando la granja, entrando en el viejo cobertizo donde Cole habitualmente guardaba herramientas y suministros. Allí encontraron varios bidones vacíos de aceite diésel. Esto inmediatamente interesó a la policía, ya que el aceite diésel coincidía con la sustancia que había dejado una huella en la mochila de Emily. Los expertos inmediatamente llevaron los bidones al laboratorio, esperando obtener una coincidencia. Sin embargo, los resultados del estudio fueron decepcionantes. Las muestras de aceite de los bidones no coincidían con las muestras encontradas en la mochila. Una pista falsa nuevamente alejó a los detectives un paso atrás, pero de ninguna manera eliminó las sospechas sobre Byron Cole. El último informe del laboratorio forense llegó la tarde del mismo día y nuevamente hizo reflexionar a la policía. La pericia balística, después de estudiar detalladamente el arma de Byron Cole, llegó a una conclusión inesperada. Su rifle no podía haber efectuado disparos ese día. Ninguna bala registrada en su diario había salido del cañón el 25 de abril. El arma había sido cuidadosamente limpiada, pero las pruebas balísticas mostraban inequívocamente la ausencia de rastros de pólvora u otras sustancias características de disparos recientes. Esto contradecía completamente la versión de Cole de que disparaba a los coyotes. Su coartada, que parecía confiable e incluso confirmada por las balas encontradas, repentinamente sufrió una seria fisura. Sin embargo, el detective James Crane no se apresuró a sacar conclusiones definitivas. Aunque las sospechas contra Byron Cole se intensificaron significativamente, su participación seguía siendo solo indirectamente demostrable. La coartada del granjero perdió fiabilidad, pero no fue completamente destruida. Y ahora la policía tenía que encontrar otro eslabón para entender qué papel jugó realmente el vecino de los Harris en los eventos de ese día. Después de que aparecieran serias contradicciones en las palabras de Byron Cole, el detective James Crane y su equipo entendieron que la investigación se había acercado a un punto crítico, pero todavía no era posible llegar a una conclusión definitiva. En ese momento, la atención de la investigación inesperadamente se dirigió al entorno de Emily. La policía no dejaba de interrogar a todos los que pudieran saber algo sobre los detalles de su vida cotidiana. Fue entonces cuando apareció un nuevo detalle que cambió el curso de la investigación. Durante una visita más al colegio del condado de Ellis, la maestra de Emily, la señorita Jennifer White, se acercó al detective Crane. Ella cautelosa y silenciosamente entregó a la policía el diario de Emily, diciendo que lo había guardado inmediatamente después de la desaparición, pero que no decidió de inmediato que fuera importante. Ahora, cuando habían pasado varios días, estaba segura de que la policía debía verlo. El diario estaba cuidadosamente rellenado con letra infantil, y la policía comenzó a estudiarlo de inmediato. Crane entendía que ahora tenían la oportunidad de ver la historia a través de los ojos de la propia Emily y posiblemente encontrar nuevos detalles. Los detectives estudiaron cuidadosamente cada página del diario. Las entradas eran normales para un niño de su edad, pero una de ellas, hecha aproximadamente 2 semanas antes de la desaparición, inmediatamente llamó la atención especial. Emily había escrito una frase corta: camioneta con abolladura junto a la pegatina postal, va lentamente detrás de mí. Estas palabras inmediatamente hicieron que Crane se tensara. Nadie había hablado antes de tal vehículo. En esta misma entrada, Emily añadió que temía al hombre extraño con grano bajo las uñas.
Esta frase era infantil, pero dejaba claro que alguien que regularmente trataba con grano y trabajaba con las manos le causaba miedo. La policía ahora tenía un nuevo detalle claro que conectaba el entorno de Emily con una persona desconocida. El detective Crane se dirigió inmediatamente a los padres de Emily para averiguar si sabían algo sobre un coche con una abolladura y una pegatina postal. Lisa Harris, la madre de Emily, respondió con firmeza que nunca había notado tal camioneta cerca de la casa o en el camino a la escuela. Parecía sincera e incluso sorprendida de que su hija pudiera escribir sobre algo así. Sin embargo, cuando la policía hizo la misma pregunta al padre, David Harris, este pensó por un segundo y recordó que aproximadamente en 2008 él mismo tenía un viejo Ford F-150 con una abolladura similar. Harris enfatizó que había vendido esta camioneta hace mucho tiempo e incluso no sabía dónde estaba ahora. Su respuesta complicó aún más la situación, ya que los investigadores tuvieron que considerar que un vehículo similar podría seguir en el condado de Ellis y su actual propietario probablemente tenía alguna relación con el elevador de grano o las granjas cercanas. Después de este hallazgo, los investigadores decidieron acudir al público para obtener ayuda en la búsqueda del vehículo. Pronto, los medios locales publicaron una descripción detallada de la camioneta, incluyendo la abolladura y la posible pegatina postal. Se creó un collage visual que mostraba cómo podría haber sido el coche en el momento de la desaparición de Emily. La reacción fue inmediata. El teléfono de la línea directa literalmente explotó. Durante las primeras 24 horas, se recibieron más de 40 llamadas con información de residentes del condado y áreas vecinas. La gente informaba que habían visto un vehículo similar en casa de vecinos, cerca de tiendas, en gasolineras. Pero después de verificar todos los informes, la policía se convenció de que todos resultaron ser falsos. Esto llevó a la pérdida de un tiempo precioso y tensión adicional en el equipo de investigadores. El detective Crane entendía que la atención pública no siempre beneficia a la investigación. Después de 2 días de comprobaciones minuciosas y búsquedas infructuosas, los investigadores decidieron centrarse en lo más obvio: la pegatina postal del elevador que Emily mencionó en su diario. El elevador era la única gran empresa de este tipo en el condado, y la policía solicitó inmediatamente listas de vehículos que tenían una pegatina oficial de la empresa en los últimos años. Las listas se verificaron rápida y minuciosamente, y después de unas horas, los detectives obtuvieron un resultado exacto. En la lista había solo un Ford F-150 verde, registrado a nombre de un residente local llamado Clayton Reeves. El nombre de este hombre no había surgido hasta ahora en ningún episodio de la investigación. El detective Crane solicitó inmediatamente todos los datos disponibles sobre Clayton Reeves. El hombre nunca antes había llamado la atención de la policía. Vivía tranquilamente, en soledad. Rara vez se comunicaba con los residentes locales y nunca figuró en conflictos o incidentes destacados. Su granja era pequeña y no tenía problemas financieros, al menos no evidentes para los extraños. Sin embargo, para el detective James Crane y todo el grupo de investigación, el nombre de Reeves se convirtió en un nuevo, inesperado, pero muy concreto punto de partida. Ahora tenían base para suponer por primera vez que el sospechoso podría no ser solo una persona casual, sino alguien a quien Emily misma temía incluso antes de su desaparición. Y aunque la investigación apenas comenzaban a estudiar minuciosamente a Clayton Reeves, a todos les quedaba claro: se habían acercado al verdadero responsable mucho más que nunca antes. Después de que la policía estableció el nombre de Clayton Reeves, la investigación comenzó a avanzar rápidamente. Los investigadores obtuvieron una orden y se dirigieron al territorio del elevador y la granja donde vivía Reeves. El propio sospechoso reaccionó con calma, aunque estaba claramente sorprendido por la aparición de la policía. Sin embargo, muy pronto los investigadores entendieron que detrás de su calma exterior se escondía algo más. Durante la inspección del territorio del elevador, uno de los trabajadores, Carlos Méndez, se acercó a los investigadores y comunicó un detalle inesperado. Según él, la tarde del 25 de abril, cuando Emily desapareció, vio casualmente a Clayton Reeves cerca del hangar de servicio, lavando la carrocería de su camioneta verde con un potente blanqueador.
Méndez subrayó que el olor del blanqueador era muy fuerte. Se sentía a gran distancia. Tales acciones le parecieron extrañas, ya que nunca antes había visto a Reeves limpiar tan minuciosamente su vehículo. Estas declaraciones se convirtieron en el primer testimonio real que vinculaba directamente al sospechoso con los eventos de ese día. El detective James Crane ordenó inmediatamente una inspección detallada del área cerca del hangar donde el trabajador vio a Reeves. En el lugar se encontró una rejilla de desagüe, en la que los criminalistas encontraron dos pruebas importantes. Primera, varias fibras de lona enganchadas al borde de la rejilla. Segunda, rastros de sangre, rápidamente confirmados por el laboratorio como pertenecientes a un grupo sanguíneo común, el grupo O. Este descubrimiento reforzó aún más las sospechas de la policía. Pronto quedó claro que las pruebas en el territorio del elevador estaban estrechamente relacionadas con las acciones de Clayton Reeves. El estudio de las grabaciones de las cámaras de vigilancia cerca del almacén dio otra confirmación significativa. En la grabación se ve claramente cómo Reeves, la tarde del 25 de abril, carga una gran pala en el maletero de su camioneta, después de lo cual el vehículo abandona el territorio del almacén. Clayton Reeves fue inmediatamente llamado a interrogatorio. Los investigadores le preguntaron directamente por qué había lavado su camioneta con un blanqueador potente esa misma noche. Reeves respondió con calma que simplemente estaba preparando el vehículo para venderlo. Según él, quería poner el coche en el mejor estado posible para encontrar un comprador más rápidamente. Reeves fue convincente y no mostró nerviosismo. Sin embargo, durante la verificación, la policía no pudo encontrar ningún anuncio de venta del vehículo, ni en los periódicos locales, ni en los sitios web. Incluso los concesionarios locales confirmaron que Clayton Reeves no se había acercado a ellos con una oferta para vender su camioneta. Esto hizo que su explicación fuera aún menos plausible, aunque por sí mismo no constituía una prueba directa de culpabilidad. El abogado de Clayton Reeves inmediatamente comenzó a construir la defensa de su cliente. Declaró que la sangre encontrada bien podría haber terminado en la rejilla de drenaje de manera natural. El abogado explicó que su cliente, como muchos granjeros locales, ocasionalmente transportaba carcasas de carne, incluidas vacas, y la sangre de los animales podría haber caído en la carrocería y luego ser lavada con blanqueador. Esta explicación, aunque parecía extraña, era jurídicamente viable. La investigación se vio obligada a realizar verificaciones adicionales. Solicitaron información al matadero local y a las granjas para averiguar si Reeves había trabajado con ellos recientemente. Pero después de la verificación no se encontraron documentos o contratos de dicho transporte. A pesar de esto, la versión de la defensa seguía sonando convincente para el público en general, creando dudas sobre las acciones de la investigación. Mientras la policía buscaba pruebas adicionales, los criminalistas realizaron rápidamente un análisis rápido de ADN de la sangre encontrada. Los resultados del análisis llegaron la noche del mismo día, convirtiéndose en una verdadera sorpresa para todo el equipo de investigación. El laboratorio confirmó una coincidencia parcial de los loci STR de la sangre encontrada con las muestras de Emily Harris. La coincidencia parcial significaba que la sangre realmente podría pertenecer a Emily, pero el análisis no daba certeza total de este hecho. Tales resultados no permitían a los investigadores llegar a una conclusión categórica, pero claramente indicaban que Emily podría haber estado en el territorio del elevador en el coche de Clayton Reeves la noche del 25 de abril. Esta era la pista más seria obtenida durante toda la investigación, pero precisamente su incompletitud no permitía a la policía arrestar inmediatamente al sospechoso. Desde un punto de vista legal, tal análisis se consideraba solo una prueba circunstancial y era imposible presentar cargos formales basados en él. Sin embargo, el detective James Crane y su equipo entendían claramente. Por primera vez habían recibido una clara indicación de la conexión directa de Reeves con la desaparición de Emily. A pesar de la resistencia del abogado y la falta de pruebas directas, sabían que ahora tenían el nombre del verdadero sospechoso. Sin embargo, la incertidumbre de los resultados del análisis de ADN mantenía la situación tensa y no permitía relajarse. Por delante, los investigadores enfrentaban una tarea difícil:
Encontrar pruebas finales e irrefutables capaces de arrojar luz sobre los eventos de ese día y, finalmente, cerrar uno de los casos más resonantes y dolorosos del condado de Ellis. Las dudas sobre la identidad de Clayton Reeves gradualmente se transformaban en firme certeza. Las coincidencias parciales de ADN, el extraño comportamiento del sospechoso y los testimonios de sus colegas se convirtieron en la base para una inspección más profunda del coche de Reeves. Para el detective James Crane y su equipo, era importante encontrar algo más sustancial, para que todas las pruebas circunstanciales finalmente convergieran en un punto. La mañana siguiente comenzó con una segunda inspección más minuciosa de la camioneta Ford F-150 verde de Clayton Reeves. Esta vez, los criminalistas extrajeron de la carrocería una pesada lona negra, cuidadosamente doblada en una esquina. A simple vista parecía una cubierta de trabajo ordinaria, utilizada por los agricultores en todas partes de Ellis. Pero cuando desenrollaron la lona, los investigadores inmediatamente sintieron el distintivo olor a arcilla húmeda y tierra. A lo largo del borde eran visibles cortes viejos y desgastados, como si alguien hubiera intentado cortar un pedazo de tela para ocultar o eliminar rastros. Crane ordenó enviar inmediatamente muestras de la lona al laboratorio para análisis, sintiendo que esta pista podría ser decisiva. Los resultados del laboratorio no tardaron en llegar. Los expertos establecieron que las esporas de hierbas de pradera y las partículas de arena de cuarzo encontradas en la superficie de la lona eran idénticas a las muestras de suelo del hoyo donde la policía había encontrado previamente huellas de Emily Harris. La coincidencia era absoluta y confirmaba que precisamente este trozo de tela podría haberse utilizado directamente en el lugar de su estancia temporal. Sin embargo, otro detalle se volvió mucho más significativo. En el interior del forro de la lona, los criminalistas pudieron descubrir una huella apenas visible y débil de una pequeña palma. El tamaño y carácter de la huella correspondían completamente a lo que Emily podría haber dejado. Esta era una prueba seria que vinculaba al sospechoso directamente con la desaparición de la niña. Ahora la policía tenía una indicación directa de que Emily podría haber estado precisamente en el coche de Clayton Reeves. Los detectives inmediatamente llamaron a Reeves a la comisaría para otro interrogatorio, para presentar las nuevas pruebas. Pero el sospechoso seguía manteniendo una envidiable calma y sangre fría. Esta vez se había preparado y presentó a la policía el registro de horas de trabajo del elevador, donde claramente se registraba su turno el día de la desaparición de Emily. Según los registros, Reeves estaba en el territorio del elevador hasta las 18:45, lo que excluía completamente su participación en el incidente por cuestión de tiempo. Sin embargo, los detectives rápidamente establecieron que la hora de entrada y salida solo se registraba mediante la tarjeta electrónica del empleado. La cámara de vigilancia, que podría haber confirmado las palabras del sospechoso, no estaba presente en la entrada del elevador. Por lo tanto, la única prueba de la presencia de Reeves en el lugar de trabajo era su tarjeta personal, no el registro visual de su presencia. La policía intentó verificar la coartada de Reeves con la ayuda de sus colegas. Uno de ellos, un empleado del elevador llamado Tom Hudson, durante el interrogatorio informó que definitivamente había visto a Clayton Reeves en el sitio alrededor de las 17 horas. Pero cuando los detectives intentaron aclarar exactamente dónde estaba Reeves en ese momento, Hudson tuvo dificultades para dar una respuesta precisa. Solo recordaba haber notado la figura de Reeves en el área de trabajo, pero no señaló un lugar específico. Este testimonio creó confusión para la investigación, ya que no confirmaba, pero tampoco refutaba completamente la coartada del sospechoso. La pista falsa volvió a complicar la tarea de la investigación. Parecía que el colega podría haberse confundido o equivocado en sus recuerdos. Los detectives decidieron verificar información adicional. Varias horas después, el detective Crane se reunió nuevamente con Tom Hudson para aclarar su testimonio. Durante la conversación, Hudson recordó inesperadamente que el día de la desaparición de Emily había tomado varias fotografías del sitio del elevador para informes. Revisando la memoria de su teléfono, Hudson mostró al investigador una fotografía tomada a las 15:40 de ese día. En ella se veía claramente la carrocería de la camioneta de Clayton Reeves,
estacionada en el sitio cerca del almacén del elevador. Pero lo más importante, en la foto, la carrocería estaba completamente vacía. No había ninguna lona en ella. Esto significaba que la lona negra, encontrada más tarde en la caja de la camioneta, apareció allí después de las 15:40, es decir, más cerca del momento de la desaparición de Emily. Este detalle se convirtió en clave. Ahora la investigación entendía claramente que la lona fue colocada en el vehículo después de que Reeves estuviera en el territorio del elevador y no por la mañana, como había afirmado anteriormente. Para la policía, esto se convirtió en otra prueba convincente de que Clayton Reeves ocultaba algo cuidadosamente. Pero incluso ahora, con toda la abundancia de evidencias, los detectives entendían que en el caso aún quedaba una escapatoria. A pesar de que las pruebas contra Reeves eran significativas, teóricamente existía la posibilidad de que alguien más pudiera haber colocado la lona más tarde para confundir la investigación. El detective James Crane y su equipo estaban a un paso del desenlace final. Sin embargo, la última y más importante evidencia, capaz de cerrar el caso sin dudas, todavía faltaba. Ahora a la policía le quedaba dar el último paso para asegurarse de que las dudas eran infundadas y revelar definitivamente la verdad sobre lo ocurrido el 25 de abril en el condado de Ellis. La investigación llegó a un punto después del cual no podía quedar dudas. Todas las pruebas circunstanciales gradualmente se unieron en una imagen única, y el único eslabón faltante era el análisis judicial final del ADN. El detective James Crane y su equipo esperaban el resultado del peritaje, entendiendo que precisamente ahora la investigación se había acercado a la resolución completa del caso de la desaparición de Emily Harris. Al amanecer del 6 de mayo, se entregó un sobre sellado del laboratorio forense en la oficina del detective Crane. El documento era breve, pero su contenido no dejaba espacio para dudas. En la hoja de la pala, confiscada anteriormente del maletero de la camioneta de Clayton Reeves, se encontró un perfil completo de ADN de Emily Harris. Ahora la policía tenía una prueba irrefutable que no dejaba escapatorias para la defensa del sospechoso. Ese mismo día se estudiaron los archivos de registro digital del elevador, que registraban el movimiento de los empleados a través del terminal de credenciales electrónicas. Resultó que la credencial de Clayton Reeves fue presentada al lector 3 veces seguidas a las 16:20. Los expertos explicaron que esto era un intento de crear una coartada artificial. Esta coartada fantasma significaba que el sospechoso intentaba ocultar su ausencia del lugar de trabajo precisamente en el momento en que Emily desapareció. Ahora los investigadores podían reconstruir con precisión los eventos de ese día minuto a minuto. El 25 de abril, inmediatamente después de que Emily se bajara del autobús, Clayton Reeves se acercó en su Ford F-150 verde y le ofreció llevarla a casa, diciéndole que así acortaría el camino. Emily, conociendo a Reeves como un vecino conocido, aceptó y se subió al coche. Ya al cabo de un minuto quedó claro que las intenciones del hombre eran otras. Sintiendo inquietud, Emily intentó preguntar a dónde iban, pero Reeves le ordenó bruscamente que se callara. Cuando ella comenzó a resistirse, él la sujetó con fuerza, causando que Emily perdiera el conocimiento. Reeves entró en pánico y dirigió el coche hacia un área de campo abandonada. A las 17:10, se detuvo en un terreno baldío, sacó una pala y comenzó a cavar rápidamente un hoyo poco profundo, apresurándose a ocultar lo ocurrido. El suelo suelto y la humedad después de la lluvia le facilitaban el trabajo. Reeves dejó a Emily en el hoyo y lo cubrió con tierra, seguro de que nadie la encontraría. Pero precisamente el estado del suelo jugó un papel decisivo. La tierra suelta y húmeda permitió a Emily, al recuperar la conciencia, atravesar por sí misma la capa superior y salir. Apenas comprendiendo lo que sucedía, instintivamente se arrastró hacia la carretera, donde casi 2 horas después la descubrieron los granjeros Hunter. El 9 de mayo, la policía del condado de Ellis obtuvo una orden de arresto contra Clayton Reeves. Los oficiales llegaron a la granja del sospechoso temprano en la mañana. Al ver los coches de policía y comprendiendo la inevitabilidad del arresto, Reeves hizo un intento desesperado de eludir la responsabilidad.
Se lanzó hacia su camioneta, estirándose hacia una escopeta que yacía detrás del asiento, pero el oficial, que esperaba tal reacción, fue más rápido. El disparo de una pistola eléctrica inmovilizó al sospechoso. El proceso judicial comenzó varios meses después y rápidamente atrajo la atención de todo el condado de Ellis. En las audiencias, la defensa de Reeves insistía obstinadamente en que lo sucedido fue resultado de una reacción de pánico y no un acto premeditado. Los abogados insistían en que él no quería causar daño grave a nadie, sino que solo se asustó cuando se dio cuenta de que la niña había perdido el conocimiento. Sin embargo, para el tribunal y el jurado, tales argumentos parecían insuficientes a la luz de todas las pruebas y evidencias recopiladas por la investigación. La sentencia final fue dictada el 12 de junio de 2015. El tribunal del condado de Ellis declaró a Clayton Reeves culpable de cometer el delito y lo condenó a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional durante 45 años. Cuando se anunció la sentencia, había un silencio absoluto en la sala del tribunal. Emily Harris asistió a la sesión junto con sus padres. Después de finalizar la sesión, salió lentamente del edificio del tribunal.